En el transcurso de que yo estaba ahí pasaron dos señoras. Y las dos señoras que pasaron, las dos siervas que pasaron me miran. Y una le dice a la otra, mira cómo el diablo lo tiene vuelto una basura. Cogí odio a los evangélicos. No quería saber, volví al satanismo, volví a la brujería. Y ya yo todo el que veía quería hacerle guerra. Y comenzaba a hacer conjuros satánicos para sacar la gente. Pero recuerdo yo que un día entré a una discoteca. Y cuando entré a esa discoteca, allí me encontré con un enemigo mío, lo cual ese enemigo mío me salió y me dio con una botella de ese lado. Me rajó la cara. El otro me dio una puñalada en ese brazo. El otro, cuando yo saqué el pie, me dio una puñalada en el pie. Y yo vi la muerte que salió a buscarme. Entonces me quedé fingiendo ser cristiano. Es ahí en donde yo estoy dentro de la iglesia, pero ya sirviéndole a Satanás. Sirviéndole a Satanás. Ya no como cristiano. Vestía como cristiano, andaba como cristiano, pero el objetivo mío era destruir la iglesia, destruir los evangélicos, porque le había cogido odio a través de todo lo que me había pasado, por lo que ellos me habían hecho. Yo, con mi esposa en la casa, el diablo me decía, destrúyela. Pero había algo dentro de mí que me decía, no, es tu esposa, una sierva de Dios. Y cuando tuvimos el primer hijo, el diablo me decía, véndelo, véndelo. Y se me presentaba, se me manifestaba para que yo vendiera a mi hijo, para que yo le hiciera daño al niño. Dios le bendiga, lo prometido es deuda. Estamos en esta segunda entrevista, que sé que será poderosa, con el pastor Reynoso. Así lo pueden seguir en las diferentes redes sociales. Así lo van a encontrar. Amado pastor, saluda a su audiencia y así iniciamos con esta entrevista. Amén, nuevamente. Dios te bendiga, mi hermano. Un placer estar aquí nuevamente en tu plataforma. Es una bendición grande, ya que tu plataforma ha sido una catapulta para muchas mujeres y hombres de Dios. Gloria a Jesús. Quedamos en la última entrevista, que cómo fue la conversión del pastor Reynoso, ya que no se pudo completar el testimonio. ¿Cómo usted vino a los pies de Cristo? ¿Fue que un día lo atraparon en una congregación, usted infiltrado, o simplemente Dios vino trabajando con usted directamente? Sí, mira, después de que el Señor trata conmigo y me saca de lo que es la prostitución, el satanismo, el sicariato y todas estas cosas, el Señor comienza a tratar conmigo, lo cual me hace el llamado en medio de 20 años de cárcel. A mí me sentenciaron a 20 años de cárcel, robo a mano armada, atraco y violación. Éramos una banda de 6, la cual andábamos, y mataron 3 de los que andaban, y quedamos yo y 2 más. Y nos sentenciaron a 20 años. Y ahí el Señor estaba tratando conmigo. Y yo le hablé al Señor, le dije, Señor, si tú me sacas de aquí, yo veo al Evangelio, voy al Evangelio. Bueno, el Señor trató conmigo, me dio la oportunidad de salir, salí de la cárcel, pero no llegué a los pies de Cristo, no llegué a los pies de Cristo. Ya sigo rodando en el camino, y ya cuando estoy en la delincuencia nuevamente, vendiendo droga, consumiendo, pero a pesar de todo eso, yo tenía alrededor de 16 años estando en secreto en el homosexualismo. Wow. ¿Usted estaba en esa banda? Sí, yo me vestía de mujer a las 12 y a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y salía para un lugar donde le dicen Feli Caché. Santo Dios. Y a veces me iba para la Duarte. De día vendía droga y estaba en la calle. Y de noche me vestía de mujer, mayormente los fines de semana. Pero en mi casa nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie sabía, porque yo todo lo hacía en lo oculto. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de toda esa situación que yo estaba viviendo, había una enfermedad que estaba rodando dentro de mi cuerpo, que era una tuberculosis severa, la cual yo tosía, me ponía abrigo, creía que era por el clima, tenía una tos seca y no sabía lo que estaba pasando en mi vida. De repente fui al médico, el médico me dijo que yo tenía tuberculosis severa,
Y fui y comencé a ponerme en tratamiento, pero la droga no me dejaba que yo me sanara, porque yo era adicto a la cocaína, era adicto a la marihuana y era adicto al crack. Llegó un momento de mi vida que yo caí profundo, tan profundo en la droga, que ya andaba descalzo en las calles, andaba recogiendo botellas, recogiendo aluminio, durmiendo ahí en el puente de la Obando con Gómez, que ahí trabajamos para los jóvenes de la calle también. Y recuerdo que yo me tuberculicé. Me llevaron al Padre Villini. Allí en el Padre Villini me dijeron que no, que ya estaba terminal, porque mi cuerpo comenzó a enflaquecerme, lo cual yo pesaba 81 libras. Santo Dios. En Santiago me comenzó esa enfermedad y vine a parar aquí en la capital ya con la tos, con todo lo que me estaba dando. Y cuando ya estoy aquí en el hospital me dicen que mis pulmones están totalmente perforados, están podridos, que no se podía hacer nada. Bueno, pues yo salí, cogí para el barrio, no podía caminar ya, mi cuerpo pesaba 81 libras, estaba bien flaco. Y el diablo me decía que me matara, que saliera de esto, porque había una forma tan fuerte donde el enemigo me decía, mátate, mira, nadie te quiere. Mi mamá, mi propia madre, me decía a mí que lo que quería era que yo me moría. Mi mamá me botó de la casa, yo no dormía en mi casa, dormía en los zafacones. Al principio, cuando comenzó la enfermedad, me dejaban dormir en el piso. En mi propia casa, mis hermanos no me querían en su casa porque tenían miedo conmigo, porque ya yo eran hombres restaurados. Y sin embargo, estando yo en esa agonía y en esa situación, recuerdo que me fui a una esquina y me senté en la esquina. Y cuando me senté en la esquina, recuerdo que el diablo me dijo, a ti nadie te quiere, nadie te quiere. Tú no ves cómo estás tú, vuelto una basura, todo el mundo te menosprecia. Gloria a Jesús. Yo tengo que decirle algo a los jóvenes y quiero que me escuchen. Aunque el enemigo te diga que tú eres una basura, no le crea al enemigo, porque el enemigo es experto en decirle al propósito de Dios que no se va a cumplir. Y aunque tú muchas veces te sientas triste, estés en droga y sientas como que el mundo se te derrumba, hay alguien que sí quiere rescatarte, que se llama Jesús. Jesús quiere rescatarte así como me rescató a mí. Y ¿sabe qué, guerrero? Cuando yo estoy en medio de toda esta situación, me siento en la esquina y el diablo me dice que me mate, que nadie me quiere. Recuerdo que pasó un muchacho y este muchacho era narcotraficante y ese día él iba a colar una droga. Y recuerdo que él me dijo, móntate ahí que te voy a llevar para colar una droga. Y me llevó a una segunda planta. En la segunda planta, allí me dejó con 2 gramos y pico de cocaína para mí y me dejó para que yo desbaratara medio kilo y lo tirara de crack a cocaína y de cocaína a heroína. Yo sabía preparar todo esto porque mi mamá fue una de las mujeres que tuvo uno de los puntos más grandes en Las Palmas de Herrera en aquellos tiempos. Bueno, y comencé a preparar aquella droga allí, mi hermano. Acabé de preparar aquella droga, el muchacho bajó, me compró una botella de Clerén y ahí me quedé. Pero había un hombre que estaba abajo y este hombre ponía una alabanza. Y esta alabanza se titulaba de Jesús Adrián Romero, a su pieza y paz. A su pieza y paz, decía esta alabanza. Y recuerdo que este hombre, Dios lo sacó de la droga. Y yo miraba a este hombre y yo decía, Dios mío, como tú sacaste a este hombre de las drogas, yo quisiera que tú me saques a mí. Porque yo digo que los evangélicos dicen que tú eres un hombre de poder, que tú eres un Dios de poder, perdón, que tú eres un Dios que salva y liberta, pero yo no te conozco. Pero lo veo a él, que tú has cambiado a este hombre, porque era un hombre que le decían Rafo, y este hombre era drogadicto, y habíamos consumido drogas juntos, pero este hombre Dios lo había cambiado, y yo veía que Dios había cambiado a este hombre, gloria al Señor. Y recuerdo que yo después de que colé la droga, el tipo tenía un revólver, y el tipo me dijo, mira, voy a llevar las drogas, voy a dejar el revólver ahí debajo de la cama, y cuando yo venga, quiero que el revólver esté ahí. Y recuerdo que cuando él se fue, yo me enganché el revólver en mi cintura, y recuerdo que esa canción me penetraba y me decía, a tu pieza y paz, a su pieza y paz. Y yo me postré de rodillas y le dije al Señor, mira, Señor, yo quiero que tú en esta hora trate conmigo. Yo voy a bajar para abajo estos escalones, pero si hoy tú no me dices que me amas, yo me voy a dar un tiro. El revólver tenía 2 tiros. Recuerdo que yo bajé para abajo, bajé con la droga y bajé con la botella de Clerén. Y recuerdo que me senté en la esquina y el diablo me decía, a ti nadie te ama, a ti
nadie te quiere, gloria al Señor. Y yo me la creí la película, porque yo veía que todo el mundo me rechazaba, mi madre y todo el mundo me rechazaba. Un hombre en el lesbianismo, un hombre que estaba metido en la brujería, hombre que todo el mundo rechazaba, que preso, todo el mundo me daba la espalda, me sentaba en la esquina y todo el que estaba en la esquina se iba, los amigos se iban, todo el mundo se iba, porque me veían como una basura. Y recuerdo que allí yo me senté con el revólver y le dije al Señor, Señor, si tú no me hablas, yo me voy a dar un tiro. Y cuando de repente estoy ahí con la cabeza bajada, saco la cocaína, me inhalo en la cocaína, me quedó como 1 gramo y pico, destapé el plástico por completo y me senté ahí, me bebí un poco de clerén. Y recuerdo que en el transcurso de que yo estaba ahí pasaron 2 señoras. Y las 2 señoras que pasaron, las 2 siervas que pasaron me miran. Y una le dice a la otra, mira cómo el diablo lo tiene vuelto una basura. Y cuando yo oí eso, que ella dijo que yo estaba vuelto una basura, eso me impulsó más, mi hermano. Me impulsó más a yo querer matarme. Y el diablo me dijo, mátate, porque tú eres una basura. Tú no ves que a ti nadie te quiere. Y saqué el revólver, gloria a Jesús. Jalé el gatillo para atrás, mi alma adora. Pero ¿sabe qué? En un tiempo había una señora que predicaba que Cristo viene. Era una viejita. En ese tiempo tenía como 40 y pico. Yo estaba jovencito, mi mamá vendiendo droga, y yo vi a esta mujer simple y llanamente no tenía tratado, tampoco hablaba en lengua, tampoco andaba con megáfono ni bocina, tampoco tenía falda larga ni moño duro, simplemente con un abrigo y una faldita por la rodilla, y predicaba que Cristo viene. Esto era lo único que ella le decía a todo el mundo, y yo veía que ella decía Cristo viene, y no pasaba por el lado diciendo que Cristo viene. Hacían como 8 o 10 años que habían pasado que yo no veía a esta señora, pero ¿sabe qué? De repente yo allí en aquella esquina sin esperanza y sin fe, con ese revólver en mi cabeza y con ese gatillo para atrás, recuerdo que pasó un joven y era un evangelista, la cual Dios estaba usando en aquellos tiempos. Y recuerdo que ese evangelista se quedó mirándome y dijo que no con la cabeza. Y cuando este hombre dijo que no con la cabeza, el diablo me dijo, apriete el gatillo. Y cuando iba a apretar el gatillo, recuerdo yo que el diablo me dijo, antes de matarte, consume la droga. Y yo consumí toda la droga y consumí todo el clerén. Y sentí que el cuerpo comenzó como agujita a apoyarme. Y sentí que como se me crecía el cuerpo. Y cuando quise levantar el revólver, no pude levantar el revólver. Porque era tanta la droga que había en mi cuerpo que no podía levantar el revólver. Me estaba dando un batrí, un doble 2. Yo no podía levantar el revólver. Y recuerdo que saqué fuerza yo de donde no tenía. Me puse el revólver en la 100. Y cuando iba a jalar el gatillo, vi esos piecitos que venían caminando. Era aquella señora que venía caminando. Y esa señora se me paró en el frente. Me miró a los ojos y yo la miré a sus ojos, y por su mejilla, guerrero, brotaban lágrimas. Y yo la vi y sus ojos eran como tiernos, mi hermano. Seca tan ancho que, tan ancho que. Y yo vi a esta mujer, y esta mujer se quedó mirándome, siervo, y me dijo, ¿sabe qué? Aunque todo el mundo te mire mal, aunque tú hiedas, aunque todo el mundo diga que tú eres una basura, ¿sabes qué? Y me dijo, joven, Cristo te ama. Me dijo, Edwin, y me llamó por mi nombre y me dijo, Cristo te ama. Mi alma te adora. Gloria a Jesús. Y me abrazó. Y yo allí me postré con esa señora. Y allí comenzó ella a orar por mí. Y salí danzando de allí. Y comenzó Dios a tratar conmigo. Llegué al evangelio. Me sentí gozoso porque yo creía que llegando al evangelio ya yo iba a llevar una vida feliz. Ahí viene otro proceso, en donde yo tenía que pelear con aquello que me hacía la guerra. Y no solo con lo que me hacía la guerra. El Señor me levantó en medio de 8 meses, me levantó como un evangelista de poder. Los pastores vieron mi ministerio. Pero ¿sabe qué? Pasó como pasó en el libro de Daniel 6, capítulo 6. En el libro de Daniel 6, que los sátrapas se levantaron en contra de Daniel. Dice que portaba un espíritu diferente al que portaba Daniel. Y dice que aún los gobernadores se fueron a favor de los sátrapas. Cuando tú portas un espíritu diferente, Jonathan, se van a levantar en contra tuyo. Wow. Y aún los que están contigo se pueden levantar en contra de ti. Porque los demonios se entienden entre sí. Y eso pasó en mi vida. En donde yo, estando en la iglesia, vi cómo me levantaron falsos testimonios que había volvido a la droga, que me vieron bebiendo.
Todo el mundo decía que yo todavía no había cambiado. Le decían a los jóvenes, no se junten con ese hombre, porque aun estando en la iglesia, la juventud de ahí no quería juntarse conmigo, porque allá los líderes diciéndole a los jovencitos que cuidado conmigo, que no se junten conmigo. Y ellos se sentaban para adelante y a mí me sentaban atrás. Y yo me sentaba adelante y ellos mismos, los líderes, me decían, ven, no te me sientes ahí. Me sentaban atrás y me sentaban atrás y era como la mala pulilla, como la oveja negra de la iglesia. Y todo el mundo me rechazaba y eso me impulsó a mí a salir nuevamente de la iglesia. Volví a la droga, volví al alcohol, porque muchas veces tenemos los jóvenes en la iglesia o tenemos las personas que Dios saca con esfuerzo de la calle y nosotros oramos muchas veces para que ellos entren, pero hay una parte que nosotros hacemos y no la hacemos de parte de Dios, sino de parte del enemigo, que muchas veces somos instrumentos de Satanás para sacar el propósito de Dios de la vida del hombre. Gloria al Señor. Y recuerdo que yo allí, mi hermano, comencé yo a ver las cosas que pasaban dentro de la iglesia. Salí de la iglesia y no dije que no iba a volver para la iglesia. Gloria a Jesús. Y cuando ya estaba fuera de la iglesia, comencé a ponerme peor que como yo estaba. Le cogí odio a los evangélicos. No quería saber del evangelio. Volví al satanismo, volví a la brujería. Y ya yo todo el que veía quería hacerle guerra. Y comenzaba a hacer conjuros satánicos para sacar la gente. Pero recuerdo yo que un día entré a una discoteca. Y cuando entré a esa discoteca, allí me encontré con un enemigo mío. Lo cual ese enemigo mío me salió y me dio con una botella de ese lado. Me rajó la cara. El otro me dio una puñalada en ese brazo. El otro, cuando yo saqué el pie, me dio una puñalada en el pie. Y yo vi la muerte que salió a buscarme. Después de ahí, volví al evangelio. Entré al evangelio. El Señor me levanta. Comienza el Señor a procesarme. Y ya después que el Señor comienza a procesarme, entonces comienzo a ver yo la mano de Dios. Al ver la mano de Dios, creo que ya todo se solucionó. Vuelvo al evangelio. Estoy siendo procesado en ese lugar. Pero entonces vuelve el enemigo y me levanta un falso testimonio. En donde yo llegué a un lugar y en tiempo atrás tú bebías un Maví y lo bebías en una botella, sea de refresco o sea de presidente o de lo que sea. Y al pastor le dijeron que yo estaba tomando alcohol. Pero no sabían que no era tomando alcohol. Yo me estaba comiendo una matilá, una masita. Tenía hambre. Con un Maví. Con un Maví. Y le dijeron al pastor que yo estaba bebiendo. Pues el pastor me dijo, bueno, usted se me queda ahí. Y ya yo estaba fluyendo. Santo. Pues eso me impulsó a salir. Y volví nuevamente a la calle. Volví al lesbianismo. Volví a todo. Entonces me quedé fingiendo ser cristiano. Es ahí en donde yo estoy dentro de la iglesia, pero ya sirviéndole a Satanás. Sirviéndole a Satanás. Ya no como cristiano. Vestía como cristiano, andaba como cristiano, pero el objetivo mío era destruir la iglesia, destruir los evangélicos, porque le había cogido odio a través de todo lo que me había pasado, por lo que ellos me habían hecho, según como yo sentía en mi corazón. ¿Hasta qué punto pudiste llegar ahí con tanto daño que te hicieron? ¿Llegaste a decir voy a destruir a fulano, a Perencejo por lo que me hizo? Sí, había un joven que cuando yo entré a la iglesia llamado Rodelín, que él es hijo de una pastora llamada Jacqueline, la cual este muchacho me hizo guerra fuerte. Y yo dije que yo me iba a vengar como quiera. Este muchacho yo comencé a orar con fuerza contraria para que se le destruyera el matrimonio y se le destruyera todo. Y este muchacho de una u otra forma comenzó a descuidarse. Yo le atacaba verbalmente y también espiritualmente. Y este joven, recuerdo yo que su matrimonio se destruyó. Todavía está destruido. Santo. Todavía está descarriado. Y su ministerio se fue a pique. Y eres uno de los evangelistas que más en aquel tiempo, en ese barrio, en la Palma de Herrera, en la calle Primera, Dios usaba con poder. Y te voy a decir algo, este testimonio yo no lo había dado. Y si la pastora cuando vea este testimonio lo va a oír.
y su hijo está descarriado todavía, un evangelista de poder. No sé qué pasó con la esposa. Por eso hay que tener cuidado cuando una persona viene rescatada del mundo, en uno atropellarlo para que se vaya o para que tenga odio en su corazón. Claro, hay que tener mucho cuidado con eso, porque aún yo comencé a hacerle guerra contraria a todo el cristiano que me había hecho daño. Incluso me uní a mi hermano que también practicaba el satanismo para hacer daño. Y recuerdo que yo fui a Yamasá porque había una lucha interna en mí. Yo quería buscar de Dios, pero a la vez tenía odio en mi corazón y eso me hacía practicar el satanismo. Y fui a Yamasá y ahí fue que conocí a mi esposa. Pero hay una cobertura tan grande de Dios en mi esposa, porque criada en el evangelio desde pequeña, que cuando yo la vi, yo humanamente yo me enamoré de ella. Pero había otra parte que me decía, ella es de promesa, destrúyela. Santo Dios. Destrúyela. Y yo fui donde la pastora, me presenté, me vendí como evangélico, prediqué allá y la pastora se quedó mirándome. Y recuerdo que una viejita se me paró al lado, llamada Paz, y me dijo, yo te conozco. Y cuando ella me dijo así, me dio el corazón me dio un brinco. Porque hay de ti o hay de todo aquel que conozca lo bueno y no lo haga. Y yo sabía que lo estaba haciendo mal. Pero había un odio dentro de mi corazón que me cegaba a hacer lo que yo no quería. Porque yo quería buscar de Dios, pero no sabía cómo. Y yo recuerdo que cuando esta mujer me dijo eso, yo me atemoricé, pero yo seguí. Y había una guerra sobre mí. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y recuerdo que pasó todo. Yo logré casarme con mi esposa, logré casarme con esa raíz de amargura, practicando el satanismo todavía. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Logré casarme con ella. Pero tú sabías que Dios hace como quiera, a la hora que quiera y cuando Él quiera. Santo Dios. Dios en un tiempo usó a un siervo de Dios como simbología y le dijo que se casara con una prostituta. Y todo el mundo se quedó asombrado porque no entendían por qué el profeta se había casado con una prostituta. ¿Verdad que sí? Es así. Y nadie entendía cuál era el propósito de ella. Sí, Dios hace cosas muy raras en la vida del hombre, que muchas veces la gente la juzgan. Y tal vez muchos van a juzgarle con esto que estoy hablando. Pero para Dios poder libertar al pastor Reynoso, tuvo que pasar por cierto proceso. Y recuerdo que ya después yo casado con mi esposa, yo con mi esposa en la casa, el diablo me decía, destrúyela. Pero había algo dentro de mí que me decía, no, es tu esposa, es una sierva de Dios. Y cuando tuvimos el primer hijo, el diablo me decía, véndelo, véndelo. Y se me presentaba, se me manifestaba para que yo vendiera a mi hijo, Santo. para que yo le hiciera daño al niño. Dios mío. Y yo luchando con ese demonio para no hacerle daño al niño. Y mi esposa es testigo que yo en un tiempo me puse muy reverde con mi hijo, con mi primer hijo. Me puse muy reverde. Y recuerdo que yo me estaba en tiniebla totalmente, hermano. Teniendo a mi esposa ahí. Recuerdo que una vez estaba con ella en la intimidad y el diablo me decía, mátala, mátala. Y yo luchando con ese demonio, el demonio me decía, mátala. Y yo sentía que el demonio me contrafiguraba. Y cuando me contrafiguraba, mi esposa comenzaba a reprender ese demonio. Y ese demonio comenzaba a atacarla a ella. Y comenzaba a luchar con ese demonio. Y yo luchando con ese demonio porque yo no quería hacerle daño. Y ese demonio estaba encima de mí todavía. Y yo luchando con ese demonio. Y para mi esposa poder yo ser libre, tuvimos que unirnos y ella meterse en ayuno y oración 21 días. Que eso es lo que muchos pastores y ministros no entienden. Que aún dentro de la iglesia hay personas que están endemoniados. Y hay personas que están endemoniados conscientemente, pero hay otras que están endemoniados inconscientemente. ¿Entiendes? Yo recuerdo que ya después de 2 años con mi esposa, yo en esta situación, yo andaba en las calles, yo bebía, yo me iba. Hoy estaba en la iglesia y en Yamasá son testigos. Santo Dios. Hoy estaba en la iglesia y mañana tú me veías allí en una discoteca.
Pero usted todavía decía que era cristiano. Sí. ¿O simplemente usted estaba... No, yo decía que era cristiano. Y estaba haciendo el papel de cristiano. Pero hoy estaba en la iglesia. Estaba en reuniones. Y a ratico salía. Y me sentaba por allá, consumiendo droga y bebiendo. Y esa mujer nunca se dio cuenta. Mi esposa tenía un discernimiento de que había algo que estaba mal. Y ella oraba y me decía, negro, lo que está haciendo mal, déjalo de hacer. En una, llegué tan drogado y tan loco que ella se dio cuenta. Y ya no podía esconderlo, ya llegaba drogado, llegaba mal a la casa, llegaba loco. Y Dios hizo un quebrantamiento, permitió que todo esto saliera a la luz. En donde todo esto, Jonathan, salió a la luz y todo el mundo se dio cuenta quién era realmente el personaje que estaba detrás. Cuando la gente se dio cuenta que usted hacía todo eso, ¿qué pasó? Me cayó todo el mundo arriba, se derrumbó totalmente lo que había, permitido por Dios. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Quién informó eso? Al yo estar en lo curto, un día yo me fui para un sitio en Yamasá que le dicen La Cuava, para allá abajo, para allá. Me iba lejos. Pero allá